que el Señor Jesucristo les decía ya en varias ocasiones que Él era el Mesías, ¿no? Empieza el capítulo 8 con lo de la mujer adúltera, y habíamos visto que Jesús luego les dice que Él es la luz del mundo, y, y más adelante, y que les dice, ¿no? Que lo tenga Él, que va a tener la vida eterna. Y dice, cuando les decía de la luz del mundo, dice, y el que me siga tendrá la luz que le da la vida y nadie andará en oscuridad, ¿no? Entonces, ese conocimiento lo va teniendo cada vez más arraigado, y después les dice que a donde él va, que pues no van a poder ir, y después ellos le dicen que si acaso pensará suicidarse y cosas así. Pero él después les aclara que ellos no lo están entendiendo porque no pueden comprender las cosas de Dios, porque ellos pues no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo, ¿no? Y los está llevando en esta tónica cuando pues obviamente ellos se molestan y demás, pero les dice el Señor Jesucristo que si ellos realmente lo conocieran, pues lo amarían, porque si conocieran de Dios o conocieran a Dios o tuvieran una relación con Dios, ellos lo amarían porque sabrían de dónde es Cristo, que Él es el Cristo y cosas por el estilo, ¿no? Veíamos dentro de todo esto que pues ellos en repetidas ocasiones el Señor Jesucristo les había dicho que Él era el Mesías, como lo hemos visto en diferentes evangelios. Pero Él les dice que ellos no son realmente hijos de Dios, sino que son hijos del diablo, y que por eso no pueden entender y no pueden comprender que Él haya encarnado. Entonces, nos quedamos en el versículo 48, cuando estamos hablando de la preexistencia de Cristo. Aquí el Señor Jesucristo les está hablando de que Él existía desde antes de Abraham, ¿no? De que, por eso el título es la preexistencia de Dios, desde cuando Cristo estaba con nosotros. Entonces, más bien Él con el Señor, ¿no? Y dice, ellos le dicen, como Él les estaba diciendo que Él era el Mesías, ya como que recalcándoselos, dice, les dice el Señor Jesucristo en el 45, en el 46 les dice, pues si digo la verdad, porque vosotros no me creen, ¿no? Si dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las pueden oír ustedes, porque no son ustedes de Dios, ¿no? Cuando les está diciendo que ellos son hijos de Satanás. Entonces ellos en defensa lo acusan de que él es samaritano. Primero le decían que él era de Galilea, y ahora le dicen también que es de Samaria. Y le dicen, entonces los judíos le dijeron, en el 48 dice, ¿no decimos bien nosotros que tú eres de Samaria, o sea, samaritano, y que tienes demonio? O sea, como que tratando de defender el punto que les acababa de reclamar él, ¿no? De decirles que pues ellos no eran hijos de Dios porque no lo entendían. Entonces Jesús les dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Entonces, Él les está diciendo que Él no tiene demonio, Él lo que está haciendo es honrar a Dios, diciéndoles a ellos sus verdades, y que ellos son los que lo deshonran, ellos son los que lo acusan de algo que no es. Después les dice, pero yo no busco mi gloria, hay quien busca la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Aquí el Señor otra vez los está preparando para darles todavía más de la verdad, ¿no? Decirles más de otras cosas, como que darles más bases para que ellos traten de entender o vayan entendiendo de qué se trata. Ciertamente ellos ya sabían lo del Mesías y demás, pero decíamos que como lo habían visto crecer, no lo podían reconocer como el Mesías, ¿no? En parte. Y entonces dice que dicen ellos, ahora conocemos que tienes demonio, ¿no? Dice, Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca morirá o nunca sufrirá muerte. Y entonces dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham,
el cual murió y los profetas murieron. Y entonces, ¿quién te haces a ti mismo? ¿O qué dices de ti? ¿Quién te crees tú? ¿No? Le están diciendo. Y entonces el Señor Jesús pues les contesta, si yo me glorifico a mí mismo, diciendo, no puedo hablar de mí, quién soy, porque si yo me glorifico a mí mismo, pues mi gloria no serviría, ¿no? Nada es mi gloria. Y dice, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ahí es donde les está diciendo que Él es el Mesías y que Dios es el que respalda las obras que Él hace. Que por eso es por lo que es de la manera en que Dios lo glorifica a Él, ¿no? Y Cristo a su vez glorifica a Dios. Dice, y lleva el testimonio de Dios. Dice, pero vosotros no le conocen más. Dice, no le conocen, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, entonces yo sería mentiroso. Dice, pero le conozco y guardo su palabra. Por lo mismo, pues no puedo mentir, no soy mentiroso y yo conozco a Dios, ¿no? Entonces dice, le sigue diciendo el Señor Jesucristo, Abraham, que era vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, de que el Señor Jesucristo iba alguna vez a venir, según las profecías, como el Mesías. Y dice, y lo vio y se gozó, ¿no? Entonces, dice Abraham, dice el Señor Jesucristo de Abraham, los judíos le dicen al Señor Jesucristo que si Él dice, tú no tienes todavía ni 50 años y dices que ya conoces a Abraham o que alguna vez lo viste, y dice, es cuando el Señor Jesucristo les dice, pues antes de que Abraham fuese, yo fui, ¿no? Aquí lo que quiero que vean es que mientras que el Señor Jesucristo les estaba diciendo que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios y que pues obviamente Él era el que creó el mundo y el universo, porque eso es lo que dice la Biblia, entonces los judíos en automático al asociarlo con el Mesías pues deberían de saber que Él era antes de Abraham. Entonces el Señor Jesucristo les estaba diciendo esto primero de que no iban a morir, precisamente para llevar la plática a estos términos donde Él les está diciendo que cuando Abraham llegó a conocerlo, Abraham llegó a verlo, ¿no? Entonces, o que tuvo una relación con Él en un momento dado. Y el Señor Jesucristo les muestra con esto que pues, o les vuelve a reafirmar que pues Él es el Mesías. Entonces todo era cuestión de un poquito de lógica, un poquito de tratar de encajar las cosas que venía hablando el Señor Jesucristo sobre su venida. Después dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Esta parte donde viene lo del ciego, es todavía una parte más como que va reafirmando, y ahorita pues lo vamos a ver, con todo el testimonio del ciego, de sus padres y demás, que ya habíamos visto o habíamos comentado en alguna de las otras clases. Estaba Jesús pasando y pasa por donde estaba este ciego que era ciego de nacimiento. No era una persona que se había convertido en ciego, era un ciego de nacimiento, había nacido ciego. Había nacido ya. Y la gente lo conocía como una persona ciega de nacimiento. Y entonces le dicen los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque los males, según la Biblia, los males te vienen cuando actúas mal, ¿no? Las cosas malas te pueden suceder cuando tú tienes una mala acción, un mal testimonio. Por eso es que de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Biblia, pues los discípulos están haciendo una pregunta que aparentemente es lógica, ¿no? ¿Quién pecó, este o sus padres? Y entonces el Señor Jesucristo les dice que ninguno de los dos, o de los tres, sino que había sido porque Él tenía que dar testimonio de esta situación. Y este testimonio que se percibe en esta historia del ciego, de los padres, está muy padre porque va dando reafirma en gran manera
varios puntos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Sobre que nadie podía sanar si no era de parte de Dios, que las obras que hacía el Señor Jesucristo, cómo era conocido como el Mesías y cosas por el estilo, y lo vamos a ir viendo ahorita. Entonces, el caso es que esta narrativa donde empieza, pues empieza muy padre, porque empieza con un testimonio de alguien que había nacido con un propósito y una intención de llevar un mensaje a mucha gente. Y entonces, y sobre todo para los evangelios en lo posterior de la iglesia, ¿no? Y entonces dice, sino para que Dios se manifieste, las obras de Dios se manifiesten en él, dice al final del 3, y dice 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, mientras él estuviese ahí trabajando, dando testimonio, él tenía que estar haciendo las obras de Dios precisamente para fortalecer, ¿no? Porque después pues venía la persecución, vienen casi 3000 años del avance de la iglesia hasta nuestros tiempos, en la cual ya no se ven tantas obras o no se pueden ver estos milagros. La presencia del Señor Jesucristo pues está al lado de nuestro Dios y por lo menos físicamente, y las obras que él hace o por medio de él ya no se iban a ver sino hasta mucho después. Por eso dice que pues vendrá la hora cuando esas obras ya no van a poder ser una señal para la iglesia, hablando del testimonio del Mesías, ¿no? Y dice más adelante en el 5, dice, en tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pues es lo mismo que acabo de decir, que era poco el tiempo que iba a estar el Señor Jesucristo y que después pues ya no iba a estar con nosotros, ¿no? Y que lo que él estaba haciendo precisamente era dar un testimonio, como lo había dicho antes, y seguir reforzando ese testimonio para que se confirmara que él era el Mesías. Entonces, él hace lodo, escupe en la tierra y se lo unta al ciego en los ojos. Y después le dice que vaya al estanque de Siloé y que se lave. Entonces, que era el enviado. Y creo que ya anteriormente pues habíamos visto que también un testimonio sobre este estanque. Entonces, fíjense, como él era ciego, él no había visto al Señor Jesús físicamente. Solamente supo que él le puso el lodo y que le dijo que fuera y se lavara. Cuando él se lava es cuando él recobra la vista. Entonces él nunca identifica a Jesús físicamente, solamente sabía que el Señor Jesús, el que se llamaba el Jesús, era el que lo había sanado. Entonces los vecinos dicen, pues que no, al ver que estaba viendo y que no veía desde chico, dicen, ¿será él? Dice, porque pues obviamente dudaban, ¿no? A lo mejor se habían equivocado de persona. Unos decían que no era el que era, y otros decían que sí, ¿no? Decían, no es el que se sentaba y mendigaba para poder subsistir, ¿no? Entonces, ellos le preguntan, ya en el versículo 10 le dicen, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Y es cuando él les dice, ¿no? El hombre que se llama Jesús, dice, hizo lodo y me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate, y ve al Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. Obviamente, como él recibe este milagro y además lo recibe el día de reposo, pues ya estaban los fariseos con chicas uñotas esperando para ver quién había sido y demás, ¿no? Y como este tipo de milagros no se estaban dando todos los días, sabían perfectamente, yo creo, que sabían perfectamente que pues lo había hecho el Señor Jesucristo, nada más que tenían que indagar para ver de qué lo iban a culpar. Y entonces, dice en el 11, respondió él y dijo, perdón, eso ya lo leí, en el 12 dice, entonces le dijeron, ¿y dónde está él?
Y entonces él les dice, pues no sé, ¿no? O sea, a mí solamente sé que me sanó, me mandó y yo ya regresé viendo, ya no le seguí la pista, ¿no? Llevaron ante él los fariseos al que había sido ciego. Y entonces, y como había sido día de reposo, cuando Jesús lo había sanado y le había abierto los ojos, pues volvieron a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y entonces él les dice, él puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y le dicen ellos, entonces, dice, ese hombre no procede de Dios, es la defensa de los fariseos. Entonces les digo que trataban de inculparlo, ya sabían que quién era Jesús, dice, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Como yo les decía, y más adelante lo dice el ciego, nadie podía hacer milagros si no era de parte de Dios. O sea, si eras un hombre pecador, tenías una consecuencia de pecado, ¿no? Como quedarse ciego. Y por otro lado, si no eras un hombre santo, pues no podías hacer todavía milagros, ¿no? Entonces, por eso había diferencia entre ellos, por eso no se podían entender. Y entonces, obviamente, ellos le vuelven le dices, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y entonces él les dice el que era ciego, que pues era profeta, ¿no? Que es un profeta. ¿Por qué? Pues porque nada más sabían, como algunos que decían que Jesús era el profeta, otros decían que Jesús era el Mesías, otros decían que era Elías, pero no había una certeza. Entonces lo mínimo que decía el ciego, era, pues yo creo que es profeta, ¿no? Y entonces, en el 18 dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Dice, pero ¿cómo ve ahora? Pues no lo sabemos. Dice, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Dice, edad tiene él, ¿no? Pregúntale a él. Y él hablará, pues por sí mismo, lo que tenga que dar testimonio. Pero aquí viene lo importante. Dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, imagínense, lo demás pues está muy claro, está fácil de entender, pero imagínense cuál era la popularidad del Señor Jesucristo como el Mesías, como para que los mismos fariseos y los del templo y otros hubiesen propagado el hecho de que cualquiera que dijera que Cristo era el Mesías iba a ser expulsado, ¿es la palabra? Sí. Iba a ser expulsado expulsado de la sinagoga, ¿no? Entonces, sí lo ven, ¿verdad? Sí ven ya la popularidad que tenía como el Mesías, el Señor Jesucristo. Entonces, los mismos padres del ciego, pues ya no quieren aventarse ese pollito y pues se lo pasan al hijo, ¿no? Como diciendo, pues pregúntale a él, ya es un hombre grande, ya de edad tiene para que pueda él responder, ¿no? Ok, y por eso mismo dice el 23, y por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntele a él, ¿no? ¿Sí? Ok, Gaby, pues síguele. El miedo que causaban los fariseos, ¿no? Porque cómo los tenían amenazados y con miedo, y ellos querían decir nada. Sí, sobre todo no podías exponer, ¿no? Tus verdaderos sentir. Pues no. No creo que los papás del ciego no estuvieran felices de ver a su hijo, ¿no?
ahora viendo. Claro. Pero pues ahí se ve el temor que infundían pues estos hombres o qué es lo que hacían como para que ellos dijeran, ah, pues quién sabe, ¿no? Yo no me meto en problemas y él te dirá. Sí, y sobre todo pues que había esa conciencia. O sea, hasta los padres del ciego sabían que si ellos confesaban que posiblemente había sido sanado porque el Mesías o el que se decía el Mesías lo había sanado, y anteriormente estamos viendo que solamente las gentes que hacían el bien podían hacer este tipo de milagros por parte de Dios, pues entonces eh, de ahí el mismo temor de los fariseos, ¿no? O de los sacerdotes. Sí, o sea, de no querer aceptar, digo, ellos pero bueno, más bien de no reconocerlo, ¿no? Como el Mesías. Sí, sí, su necedad. Exacto. Y todavía le acababan de preguntar, bueno, ¿y quién dices tú entonces que eres? Y les dice, ya se los he dicho muchas veces. ¿Qué parte no me entendieron? Se los digo con 3 palabras, soy el Mesías, ¿no? O yo soy el Cristo. Y ¿Qué no lo parte? entendían. O sea, ¿qué parte de esas 3 palabras no entienden, no? Ok, entonces, No, te digo que cómo eran soberbios, ¿no? O sea, sí, no, ellos se creían siempre superiores y mejores. más letrados. En fin, fariseos. En fin, fariseos. Ellos se Sí, creían fariseos, sí. ¿no? Y esta es la parte padre. Fíjense, dice en el 24, ¿no? Dice, Sí. ellos vuelven a llamarle al que era ciego. Y entonces le dice, y le dijeron, dale gloria a Dios. O sea, si él estaba viendo, ellos están reconociendo de entrada que fue un milagro de Dios. ¿Sí me explico, verdad? O sea, les dicen, oye, pues dale mucha gloria a Dios porque este hombre que te sanó es pecador, ¿no? Algo así. Entonces, y él cierra con la parte contraria, diciendo que nadie que sea pecador puede hacer milagros de parte de Dios. Entonces, como que es una contradicción lo que ellos están diciendo de entrada. Y todos lo sabían, porque todos seguían la ley, todos se regían por la ley y todos sabían cómo era la onda. Entonces, le dicen ellos, da gloria a Dios, porque nosotros sabemos que este hombre es pecado, que ese hombre es pecador. Entonces él les respondió y les dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, pues ahora veo, ¿no? Y dice, y, ¿y cómo te abrió los ojos? Y entonces le vuelve a decir, ya se los he dicho, y no habéis querido oír ¿por qué lo queréis oír otra vez? Y ya lo he repetido varias veces, ¿no? Y dice, ¿acaso ustedes, yo creo que lo hace con toda intención el ciego, por supuesto, les dice, Sí, claro. ¿acaso ustedes también quieren ser sus discípulos? ¿No? O sea, como, tómenla, barbones, ¿no? Pues Burlándose eso, de ellos. sí, acordándose de eso, dándole garrotazo ahora es que cachetada con guante blanco. De blanco. Y entonces, pues ellos obviamente lo empiezan a injuriar, lo empiezan a insultar y demás. Y entonces le dicen, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés, ¿no? Y entonces él les dice, nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero con respecto a este cuate, o sea, porque así lo expresan con desprecio, dicen con respecto a ese, dice, pues no sabemos de dónde sea, o sea, no tenemos ni idea. Y entonces él les dice, pues esto es lo maravilloso, dice, que ustedes no saben de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. O sea, otra vez les voy a decir, cómo es que ustedes dicen que este hombre es malo si ni siquiera saben de dónde es? ¿No?
Y entonces dice, y a mí me abrió los ojos, o sea, ¿cómo lo ve, no? Y Sí, entonces dice, sabemos que Dios no, y le sigue diciendo, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y yo creo que esta es la parte importante, ¿no? Que el Señor nos permite estar conscientes de que en la medida de que seamos obedientes, el Señor inclina su oído a nuestras peticiones, inclina su oído a los deseos de nuestra vida, inclina su oído aún a la misma corrección de nuestra vida, al mismo discernimiento de nuestra vida. El Señor inclina su oído para tener una pronta respuesta a nuestros deseos, a nuestras peticiones. Dice, y hace su voluntad de aquel que le oye, ¿no? Y dice el 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno hubiese abierto los ojos a uno que nació ciego, ¿no? O sea, nunca alguien había abierto los ojos a alguien que hubiese nacido ciego. Obviamente, cuando naces con ese defecto congénito, pues ya es bastante fuerte, mucho más que si hubieses perdido la vista, ¿no? ya Entonces, es menos probable, ¿no? Que la pudiera recuperar. sí, mucho menos probable, porque es Por eso, como, es, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que alguien, y después de tantos años, porque los papás dicen que pues ya era adulto, ¿no? sí, Ya, que es bastante grande como para responder por sí solo, ajá, exactamente, entonces digo, no era un jovenzuelo ni un niño, ¿no? Ya mayor. era alguien que a lo mejor ya habían visto varias veces y pues decían, no, pues ya, o sea, jamás va a volver o pues nunca va a tener su vista, ¿no? Sí, y entonces todo este desarrollo da testimonio, ¿no? De que Él era el Cristo. Y así se los hace saber el Cristo a los apóstoles, y así lo hace ver tanto los padres como el mismo ciego, hacen ver ese testimonio de que se va reafirmando, de que Él era el Cristo, y la certeza que había en mucha gente de que Él era el Cristo. Y entonces, o por lo menos que era un gran profeta, porque hasta entonces el ciego seguía pensando que Jesús era un profeta, pero a fin de cuentas un profeta bueno, ¿no? Y entonces dice el 33, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Vuelve otra vez a ratificarlo, de que si hubiese sido malo, o que si hubiese hecho obras malas, y después que si no viniese de parte de Dios, pues que no iba a poder hacer las obras. Lo mismo que acababa de decir el Señor Jesucristo, de que Él venía dando testimonio de Dios, lo vuelve a decir el ciego. Si Él no hubiese venido de parte de Dios, Él no podría hacer nada por cuenta suya. Entonces, efectivamente, Dios estaba respaldando todo lo que hacía el Señor Jesucristo. Entonces dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, porque se suponía que por eso estaba ciego. Y nos enseñas a nosotros, ¿no? O sea, nos quieres enseñar doctrina, ¿y qué creen? Pues lo expulsaron. ¿No? O sea, ya estaba bajo amenaza, ya sabía que lo iban a expulsar si él le daba la razón a Cristo, o si decía que él era el Mesías, y pues lo expulsaron, De ¿no? una u otra forma le iban a expulsar por haber aceptado el milagro de Jesús, ¿no? Sí, Y así además es. fue más por su soberbia, porque la verdad es que este hombre sí les dijo pues un montón de verdades en su cara y más porque, bueno, así como decimos, ¿no? O sea, su cachetada con guante blanco, porque eran palabras que ellos habían utilizado y ahora el ciego se las estaba devolviendo, ¿no? O sea, el hecho de decir, bueno, ¿cómo me dices que alguien que es pecador puede hacer un milagro? Porque pues así decían que era Jesús, ¿no? Entonces, era como que la respuesta con sus mismas palabras, ¿no? Y todo lo que les dijo, o sea, realmente no reconoció a Jesús como el Cristo o como el Salvador, pero ellos sabían que indirectamente sí lo estaba haciendo. Y más bien ellos yo creo que eran los que más lo reconocían como el Salvador antes que el mismo ciego.
Yo creo que sí, porque estaban, yo creo que por la falta de reconocimiento, ¿no? Sentían esa amenaza. Y por eso Sí, mismo estaban con esa tentación. Pero, permítanme un segundo. Pero el caso es que como ellos ya sabían cómo estaba todo esto, eh, es lo que decíamos. Por un lado ellos sabían todo lo que iba a ser el Mesías cuando viniera. Y sabían que el Mesías iba a ser encarnado. Pero una vez que está siendo encarnado, ya no lo pueden reconocer. Porque conocían en parte, datos a veces errados. Porque a pesar de que el Señor Jesús había nacido en Belén, ellos pensaban que había nacido ¿en dónde? En Galilea, ¿no? Algo así. Lea. Ujú. Entonces, y después le dicen que él es de Samaria y cosas así. Entonces, esa falta o ese temor de reconocerlo como el Mesías, a pesar de que habían visto todos esos detalles, como que tenían esa sensación de que era demasiado bueno para ser verdad, como que no podían entender cómo es que Dios había llegado a ser encarnado en la persona del Señor Jesucristo con todos sus testimonios y demás, porque pues como que tenían esa contradicción. Y lo vuelvo a repetir, a pesar de que las profecías habían sido hasta entonces muy claras y se habían cumplido, ellos como que lo querían aceptar como el Mesías, o sea, estaban viendo que todos los hechos señalaban a que él era el Mesías, pero esa parte de que lo conocían en carne no les permitía reconocerlo. Sí, sí me explico, ¿no? Como que yo creo que ese era el sentir. ¿No creen? Tu temor. Sí, como que equivocarse, ¿no? Tal vez. Hay gente que dice que cuando tú dices, fíjate que voy a hacer esto y esto otro, te dicen, ah, no, pero te va a fallar en esto, porque pues así pasa, y, ¿no? Ah, no, sí, tú lo ves muy fácil, pero no, te va a fallar esto, o esto no va a funcionar, o cosas así. Cuando es ese sentir, es porque pues muchas veces la gente, cuando lo ves desde el punto de que te va a fallar, o de que no puede ser cierto o que no puede ser verdad, generalmente ese punto es porque pues temen, o sea, ellos son gente que dicen, no, pues me voy a la segura, es mejor decir, ya ves, te lo dije, estabas equivocado, y que la mayor parte de las veces pues sea probable, ¿no? Que efectivamente uno esté equivocado. Entonces es más fácil reafirmar un error que reafirmar algo que puede ser un buen acierto, ¿no? ¿Sí me expliqué, verdad? O sea, cuando tú le planteas a alguien tus planes, si suenan muy buenos, te dicen, no, estás equivocado, eso no es así. y, es menos probable que se equivoquen, ¿no? Por eso yo creo que lo hacen. Mucha gente así es. O sea, o no se exponen para no sufrir un fracaso, no sufrir una derrota. No, a veces no hacen los esfuerzos para no sufrir una derrota. Entonces yo creo que eso es lo que les pasaba a los fariseos. No querían exponerse a equivocarse, ¿no? Pero yo creo que se equivocaron en una forma mayor porque lejos de no equivocarse, sentenciaron al Mesías. Se super equivocaron. Se súper equivocaron. Está muy padre, ¿no? Fíjense. Está muy intenso, muy bien. Sí. Acabamos de analizar el temor que Pues tenían sí, los porque fariseos de reconocerlo. ¿Cómo? no hay pecado. Sí. Al decirte Te digo que mientras no sepas, pues no hay pecado, pero una vez que ya lo sabes, pues ahora sí ya no tienes, sí, ya no tienes para dónde hacerte. El Señor Jesucristo no, les dice, manera de justificarte. sí, el Señor Jesucristo en algún momento les decía, pues si yo no les hubiese dicho esto, pues no serían ustedes libres de pecado, pero como ya les dije de qué se trata, dice, pues ahora ya no pueden librarse de pecado, ¿no? Si no lo entienden o si no lo Pues sí. reconocen. Y en este caso,
Y también está lo de los talentos, ¿no? Cuando dice el Señor que la parábola de los talentos, al que más se le da, pues más se le exige. Entonces, mientras más tienes conocimiento de la palabra, ya lo hemos platicado, pues más se te va a exigir. Más tienes que dar resultados, más, y no porque tengas que darlos, sino porque en automático se da. Todo se da en automático. Mientras más conoces, mientras más sabes, más fácil te es sujetarte y más fácil te es difundir la palabra del Señor y más fácil te es expresarla y etcétera, etcétera. Entonces le dice, fíjense, el Señor Jesucristo se entera de que había sido expulsado, ¿no? Y va a donde está Él. Y entonces le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El Señor Jesucristo sabía que Él conocía que solamente venido de parte de Dios, se podían hacer obras buenas. Lo que Él no sabía es que Jesús era el Hijo de Dios. Y entonces Jesús lo busca para aclararle esa última parte que le faltaba. Y entonces es muy directo. Le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El Hijo de Dios era el Mesías. No eran los profetas. Y el ciego pensaba hasta entonces que Jesús era un profeta. Y entonces le dice él, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? O sea, el Señor Jesucristo como que le estaba diciendo que el Mesías andaba por ahí y que si Él creía. Y entonces le dice Jesús, pues le has visto, o sea, lo estás viendo, ¿no? Y el que habla contigo es el Mesías, es el Hijo de Dios. Entonces, le dice el ciego que él cree, acepta en él y le empieza a adorar. Y entonces el Señor Jesucristo sigue haciendo aclaraciones, pero estas aclaraciones que sigue haciendo las está haciendo, y yo creo que aun cuando lo ve y le dice de que si cree en el Hijo de Dios y demás, yo creo que ya lo estaba haciendo delante de los fariseos. Y entonces le dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados, ¿no? Como decía Oscarito, o sea, para que los que ven terminen de ver bien, y los que no ven, vean bien, o vean, y los que ven, pues sean cegados. No iban a poder entender qué era lo que estaba pasando. Entonces, los mismos fariseos, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Como decías tú, Gelita, pues eran muy vanidosos, ellos eran los plus ultras del conocimiento, y eso de que les estuvieran diciendo que no entendían nada de la palabra, pues era ofensivo para ellos, ¿no? Y entonces dicen, entonces yo también soy ciego, ¿no? Como que dicen, yo soy de los ciegos. Y les dice, si fueran ciegos, no tendrían pecado, ¿no? O sea, si realmente ustedes fueran ciegos primero, no tendrían pecado, porque entonces serían aclarado lo que tendrían que conocer. Dice, pero pues como dicen que no son ciegos y que pues conocen de todo, pues entonces dice ustedes, su pecado de ustedes pues va a permanecer, ¿no? En cierta manera, pues eso mismo les estaba impidiendo poder recibir la palabra de Dios. Ok, entonces primero le preguntan si ellos son ciegos, y entonces el Señor Jesucristo, para terminar de ponerles el clavo en el ataúd, les dice, de cierto les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. O sea, el que no, si no entró como el Jesucristo, es el diablo, el consejo del diablo. Y entonces les dice, mas el que entra por la puerta del pastor de las ovejas es, ¿no? El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y dice, y abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado a todas las propias, todas las que son de él, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y era lo que platicamos hace ratito, ¿no? Cuando tú tienes una relación, cuando tú le conoces, cuando tú lo sigues, cuando tú lo obedeces, haces las cosas, sabes cuando el Señor te está hablando, cuando el Espíritu te está hablando, cuando el Espíritu te redarguye, y eso permite que lleves una buena
una buena relación, que tú lo puedas seguir. Dice, mas al extraño, cuando oyen la voz de Satanás, cuando oyen la voz de este ladrón, dice, ay, no lo van a seguir. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Mientras que les está explicando por qué son ciegos, les está explicando por qué los que eran ciegos y ahora ven, o pueden reconocer la palabra del Señor, o pueden reconocer al Mesías, por qué es que ellos sí reconocen al verdadero pastor, ¿no? Y entonces le dice, al extraño no seguirán, le dice, sino que van a huir de él porque no conocen la voz de los extraños, solamente reconocen la voz de aquel que es su pastor, ¿no? Y esto precisamente se los decía, pero a ellos les costaba trabajo entenderlo. Les tenía que haber hablado de la ceguera, si no, yo creo que no seguirían el mismo tema, pero les habla de esto, ¿no? Fíjense, la versión corta la acabamos de leer, bueno, fue el párrafo anterior del 1 al 6, y después el Señor se los vuelve a explicar con palitos y bolitas, ¿no? Les dice, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, o sea, todos los que estuvieron saltando, todos esos ladrones, todos esos que se hacían pasar por el pastor, dice, ladrones son y salteadores, pero mis ovejas no los pueden oír, no los oyen, porque no reconocen su voz, lo que les decía en la parte anterior. Dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice, el ladrón no viene, y vuelvo a lo mismo, estaba refiriéndose primero a Satanás, y aquí como sabemos perfectamente que cuando habla de Satanás habla de que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, que está hablando de esos falsos pastores, de ese falso Cristo, de esos gentes que malversan la palabra, ¿no? Y que por eso los que son las ovejas entienden la palabra y la siguen, porque no pueden guiarse por otra cosa. Entonces, porque la entienden, porque la escuchan o la reconocen. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no? O sea, el pastor viene para que seamos salvos. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas, mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces, aquí está hablando como asalariado de algunas personas que se hacen pasar, ya sea por Cristo, o que se hacen pasar por pastores, o que se hacen pasar por evangelistas, o por discípulos o discipuladores, y que te dan una falsa doctrina, que no les interesa otra cosa más que el bienestar propio, y que cuando vienen las vicisitudes, o viene Satanás, y vienen esos ataques, él deja que se pierdan las ovejas, porque pues al fin de cuentas ya su asunto está resuelto, ¿no? Y lo que pudo sacar de ventaja ya lo sacó. De ahí en fuera no le interesa más. Entonces dice, yo soy el buen pastor, y en el 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. O sea, todavía no estaban todas las ovejas salvas. Todavía después de la muerte del Señor Jesucristo, pues todavía faltaba toda la evolución que hemos tenido como iglesia y todos los que nacimos años después, que teníamos que escuchar el llamado de Cristo para convertir nuestras vidas, ¿no? Pero a fin de cuentas seríamos parte de este rebaño, seríamos parte de esta salvación. Por eso, dice el 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces, sabemos que Cristo, después de ser Dios,
no se aferra al hecho de ser Dios y se convierte en hombre, ¿no? Para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ya lo hemos platicado otras veces. Y a eso se refiere. Pero lo padre es que lo que sigue, que dice, nadie me la quita, o sea, nadie le quita la vida. Dice, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, el Padre le dice, ¿sabes qué? Ya es tiempo de que te conviertas en el Cristo. Cristo les anuncia varias veces que Él iba a ser crucificado. Pero cuando el Señor Jesucristo está a punto de padecer este sufrimiento, se presenta ante Dios y le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí el Señor Jesucristo se estaba sometiendo en obediencia, pero también está diciendo claramente aquí que el Señor Jesucristo en un momento dado pudo haber dicho, ok, esta parte de la crucifixión no es necesario que yo la pase, ya no la voy a pasar, ¿no? O puedo tomar mi vida y hacer de mi vida, o convertirme otra vez en Dios sin ningún problema, ¿no? O sea, él fue el que puso su vida y en Él estaba tanto ponerla como quitarla. Él en cualquier momento pudo haber tomado su vida y haber sido salvo. Digo, salvo en el sentido de haberse salvado. Pero el Señor Jesucristo puso hasta el final, y en el final, cuando tiene la prueba más difícil, no toma Él la decisión como pudo haberla tomado para beneficio propio, sino que lo somete su obediencia a Dios y le pide que, si es posible, pase de Él esa copa, ¿no? Al menos es como yo lo veo, y se me hace una parte muy padre, porque muy interesante, ¿no? Que el Señor Jesucristo en un momento dado siempre tuvo la autoridad para que las cosas fuesen siempre diferentes, y sin embargo siempre se apega al plan original que tenía con Dios. ¿No lo ven así? ¿Y cómo les está hablando también, digo, de, pues, el hecho de la resucitación? Porque él dice, yo tengo el poder de entregar mi vida y de volverla a tomar, ¿no? O Y de volverla sea, a tomar. y, y como dice también, dice, y por eso mi padre me ama, porque sabe que soy obediente y que lo voy a hacer, ¿no? O sea, Sí. que ante todo siempre está la palabra y la obediencia hacia él. Entonces es el ejemplo, por eso siempre nos ha dicho, ¿no? O sea, ejemplo yo soy, porque al final del día él podía haberse retractado y después de ver tanto rechazo y tanta cosa, yo creo que cualquiera en su sano juicio a lo mejor hubiera dicho, no, hombre, yo no doy un 20 por estos, ¿no? Y menos como Sí. son, pero su amor es tan infinito que él dice, bueno, yo sé lo que hay después, yo conozco a mi padre, sé los planes y sé que tengo ese poder y esa convicción de cumplirlo, ¿no? Porque más que nada yo creo que también era convicción, se sabía hijo de Dios, pero al final del día dice la palabra que fue hecho carne, ¿no? Y fue hecho hombre como cualquiera de nosotros. Y Sí. aún así nos demuestra cómo sí se puede obedecer a Dios y cumplir con su palabra, Sí, yo creo que creo esas. yo. Sí, yo también creo. Es una parte muy importante, porque al fin de cuentas él muestra que, que esa parte de obediencia, el Señor Jesucristo sabía varias cosas. Sabíamos, ya lo hemos platicado, que cuando Él está sudando como gotas de sangre, y ese estrés y la oración, y cuando pide que de Él pase la copa y todo eso, Él está sufriendo un estrés muy grande, porque sabe, como Él lo sabía todo, sabía la mega tortura que le esperaba en pocas horas, ¿no? Yo la verdad es que, o sea, sí siento y digo, como hombres, obviamente, pues sí, algo que pase, un achuponcito y lloramos, ¿no? Yo entiendo esa parte del dolor, pero siento que su dolor más grande era el hecho de que iba a estar separado de su padre por un tiempo en lo que él bajaba y ahora sí que dice, ¿no? Que quite el aguijón de la muerte. Sí, En lo que él
la palabra y se libera, ¿no? Entonces yo creo que el dolor más grande, lejos de que sí, o sea, el dolor físico, yo creo que el dolor que sentía más intenso es el estar alejado de su padre. Aunque él sabía que iba a ser quizá por unos días nada más, pero el hecho de sentirse abandonado, yo creo que eso era lo que causaba más tristeza, más dolor y más angustia. Sí, yo creo que, bueno, y a lo que voy, a lo que yo iba a hacer, este comentario era un preámbulo porque voy a completarlo y después me regreso. El Señor Jesucristo sabía que no lo estaba haciendo nada más por los pecadores del momento, sino sabía la historia de cada uno de nosotros y la conversión de cada uno de nosotros hasta el último de los que son escogidos antes de su venida, ¿no? Como lo marca la Biblia, como lo hemos leído en algunas veces. Entonces, hasta que no sea el último que va a ser seleccionado, hasta que no sea el último que va a ser llamado, hasta ese momento el Señor Jesucristo conoce hasta ese último, los que le van a aceptar como los que le van a rechazar. Y con esa misma certeza es con la que el Señor Jesucristo entrega su vida, ¿no? Como que era un plan demasiado amplio, demasiado fuerte, demasiado profundo. Porque tú decías que no, pues si no diría, no doy ni 5 centavos por estos, ¿no? Pero ya no eran ellos, eran todos los anteriores, más todos los que, porque él baja al seno de Abraham por los que habían padecido en ese evangelio, más los que estaban de momento, más los que nos íbamos a convertir 2000 años después, ¿no? Casi 3000. Entonces, y ese es el amor tan profundo de parte de Dios y de parte de Cristo, ¿no? Que Él mismo, por voluntad propia, se somete y se entrega a ese sacrificio, ¿no? Entonces, dice más adelante, volvió a hacer disensión entre los judíos por estas palabras, ¿no? O sea, había separación ya entre los judíos con los comentarios, porque ellos mismos decían, no, pues demonio tiene y está fuera de sí, ¿para qué le oyen? ¿No? O sea, no alcanzaban a entender, todavía no podían entender a qué se refería con las ovejas, el pastor, el lobo, Satanás y todo eso, el enemigo. Y entonces, mientras que unos decían que demonio tenía y no sabían ni lo que decían, los otros decían, estas palabras no son de endemoniado, sino que ¿puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? O sea, vuelvo a lo mismo. Ellos sabían que por el mismo testimonio que daba el Señor Jesucristo, no había de otra. Solamente Dios, o solamente el Señor Jesucristo podía estar haciendo esos milagros, ¿no? Y después sigue, los judíos rechazan a Jesús. Nos quedamos en el 10:22, chicos, ¿va?